credencial de estudiantes del Terranova, identificarse como estudiantes del Terranova y van a tener una promoción ahí. Entonces, esa es nuestra forma de seguir adelante con la promoción, siempre de la lectura, con el disfrute de los libros y en este caso de una autora de lujo, de súper lujo, que hace muchos años que tenía yo muchas ganas de que viniera al Terranova, que es Vivian Mansur. Los voy a dejar con Blanca para que Blanca les platique un poquito de Vivian y después, pues, los dejamos 100% con Vivian. Vivian, te presento a los grupos de séptimo del Colegio Terranova. Séptimo es primero de secundaria. Son 2 grupos y su maestra está por ahí, Irene. Hola, Irene. Y tiene, no sé, es tu otro maestro, ¿son sus maestros de español, Irene? Sí, el otro. Yo soy la maestra de español de los 2 séptimos. Ah, perfecto. Pues, bienvenidos. Disfruten, los dejo con Blanquita. Me voy a ir para que ella se pueda quitar el tapabocas. Ok, gracias, Mago. Bienvenida, Vivian. Gracias, Irene. Hola, Vivian. Gracias, hola. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, de verdad, y sobre todo me siento muy honrada de poder presentarles a ustedes esta gran escritora y, bueno, que ya se las había presentado porque tuvimos la oportunidad de leerla, ¿se acuerdan? Y estuvimos leyendo el libro maravilloso de Viviendo al Filo y que espero que tengan muchas preguntas y ella nos va a hablar hoy de ese libro. Les platico que ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Ibero y por mucho tiempo fue publicista, pero luego dijo, mi mundo son los libros y se decidió a escribir. Entonces, ha ganado muchos premios muy importantes, entre ellos el premio de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues sin más, los dejo con Vivian. Les voy a pedir, por favor, chicos, que tengan su micrófono apagado, pero su cámara encendida. Y si tienen una pregunta, pueden describir su nombre en el chat o ahí la pregunta para que al final les demos la palabra y puedan abrir el micrófono, ¿sale? Pueden poner, por favor, ahí también en sus opciones de presentación del Meet, cambiar el diseño de su pantalla para que se vea a ella que está hablando y la vean así súper bien, o ponerle un pin, cuando lo ponen ahí a la persona, un pin en su foto, se queda fijada en la pantalla esta persona, entonces pónganle el pin a Vivian, ¿verdad? Para que la podamos ver todos, ¿sale? ¿Y qué les dijiste? ¿Cámaras abiertas? Sí, cámaras abiertas, ya se los había dicho, y bueno, cámaras abiertas y micrófono cerrado, ¿sale? Si tienen preguntas, en el chat se forman para las preguntas y ya les vamos dando la palabra al final. Y ya sin más, pues un honor para mí, Vivian, muchas gracias que nos acompañes. ¿Tienes que abrir a fuerza tu cámara? Sí, por favor, chicos, porque Vivian los quiere conocer y los tenemos que ver. Aunque estén en pijama y despeinados y desayunando huevo revuelto, no importa. Bueno, pues estoy muy contenta, muy agradecida por esta invitación. Me hubiera gustado conocerlos personalmente, pero que esto sea una promesa para vernos en algún futuro de manera presencial. Esto que sea nada más una probadita. Y bueno, ya habrá otra oportunidad de vernos en vivo y a todo color. Pero por lo pronto la tecnología me permite pues estar en contacto con ustedes desde la Ciudad de México hasta San Luis Potosí. Así que gracias al Colegio Terranova, gracias a la maestra Irene, a Blanquita, a Margarita por invitarme. Y bueno, les cuento que yo soy escritora de cuentos para niños y jóvenes. Y fíjense que durante mucho tiempo escribí para niños y es un público muy divertido, muy crítico, muy perceptivo. Y me sentí muy cómoda platicando siempre con los niños. Pero un día, en la feria infantil del libro que se organizaba cada año, este año no por lo de la pandemia, un adolescente se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Los libros para niños pues no se conectan mucho con lo que vivimos los adolescentes. Nos sentimos fuera de lugar en esta feria donde nada más hay temas sobre dragones, sobre princesas, y realmente no nos estamos acercando mucho a los libros porque los temas son muy lejanos a nuestros intereses. Y además, me dijo, los libros son muy fresas. Entonces yo me quedé asombrada ante esta observación y se quedó rondando esta idea en mi cabeza. Entonces, fíjense que yo voy a un club deportivo y en uno de los pasillos vi a una mamá que estaba llorando y me acerqué a preguntarle qué le sucedía. Y me dijo que su hija
se practicaba algo llamado cutting o autolesiones. Y yo me quedé asombrada, muchachos. Yo no sabía qué era eso. Entonces me explicó esta mamá muy llorosa, pues que su hija en las noches se practicaba unos cortes en los muslos cuando estaba muy triste. Y bueno, me sorprendí mucho. Normalmente los escritores lo que queremos hacer al escribir es compartir las cosas que nos gustan, que nos sorprenden y que nos maravillan. Y en este caso, este tema del cual yo desconocía, me pareció que era un tema digno de convertirlo en un libro, en una narración. Entonces investigué algo, porque yo, no sé si ustedes saben, pero esta práctica es mucho más común de lo que pensamos. Según lo que he investigado, 1 de cada 10 adolescentes se practican el cutting. Entonces el cutting, como les digo, es practicarse unos pequeños cortes lo suficientemente fuertes como para dejar una herida, pero no tan profundos como para ir al doctor o al médico. Y quien lo hace en condiciones muy particulares. Lo hace cuando tiene un dolor emocional tan fuerte y tan intenso que no sabe cómo expresarlo de otra manera más que lesionándose. A veces uno cuando se enoja, lo que hace golpear o gritar o enojarse, pero los chicos que practican las autolesiones, en lugar de agredir al exterior, se agreden a ellos mismos. Entonces, bueno, me pareció un tema muy, muy duro, muy difícil, y pues quise investigar más, porque también los escritores no podemos inventar lo que se nos ocurre de nuestro ronco pecho y lo que nos murmuran las musas, sino que tenemos que investigar mucho, pues para tratar un tema, pues con la seriedad y con el realismo que se necesita. Entonces fui con una psicóloga y ella, bueno, me explicó con mucho detenimiento esto que les estoy diciendo, ¿no? Pero además, esta psicóloga de nombre Virginia me hizo el favor de contactarme con 2 testimonios, con 2 chicas, igual que muchos de ustedes, pues que se practicaban las autolesiones. Entonces, retomando todo esto, toda la información científica, los testimoniales, más la ficción, se me ocurrió escribir Viviendo al filo. Y les quiero contar un poco cómo construía el personaje. Yo retomo mucho el testimonio de esta chica que fue muy valiente y además de su personaje, pues yo tengo que inventar situaciones, retomar situaciones reales, pero también agregar cosas en el mundo de la ficción, pues que uno inventa. Y les confieso que al principio yo estaba muy triste escribiendo este cuento. Normalmente, pues yo soy mucho más ligera, mucho más humorística cuando escribo los temas, pero como esta historia era muy dramática, yo mientras escribía en la computadora me ponía muy triste. Entonces decidí que era importante que además del personaje principal que tiene muchos problemas, que ahorita les voy a contar qué tipo de problemas tenía, pues inventé un amigo suyo que balanceara un poco con el humor y con la ligereza y con el cariño las penas que tenía mi personaje principal de nombre Laura. Laura tenía muchos problemas, como les decía, problemas amorosos, problemas familiares, pero había una herida muy honda que ella tenía, que era que su papá los había abandonado y que ella nunca había sabido muy bien por qué los había abandonado. Entonces, siempre los jóvenes a veces tienden a culparse de por qué los padres se separan o por qué se divorcian. Y Laura estaba atrapada en esta tormenta emocional y en esta gran pregunta de por qué el papá los había abandonado. Además, mi personaje, como algunos de ustedes ya saben, pues tenía un hermano con una discapacidad. Entonces a ella le tocaba, además de afrontar sus propios problemas, cuidar al hermano, cuando es algo en principio, pues no le tendría que corresponder tanto. Entonces, como les decía, todo era muy dramático, Laura estaba muy embrollada con todos estos problemas y al no saber cómo manifestarlos de otra manera, se practicaba el cutting, que además esta práctica es privada, es vergonzosa. Como no sabía cómo manejar este dolor emocional, prefería practicarse este dolor físico. Entonces, normalmente en la falda, en el muslo, se hacían los cortes, así nadie los iba a ver, porque siempre se vuelve pues un secreto un poco vergonzoso, y que además
pues no le daba ningún tipo de solución, porque como ya no estaba afrontando su dolor llorando, dibujando, comunicándoselo a alguien, ese dolor persistía. Y estos pequeños cortes finalmente quizá le daban un alivio temporal, pero no una solución permanente y una manera de afrontar una circunstancia difícil que estaba viviendo. Entonces, como les decía, pues metían a su amigo Guillo, que es un amigo que siempre es necesario tener, un amigo más ligero, un amigo más simpático, un amigo incondicional, que de alguna manera también le daba algunos trucos para poder afrontar este dolor de otra manera. Sin embargo, debo de decirles que la psicóloga me decía que los chicos que están en esta práctica no pueden salir por sí solos del problema. Sí necesitan la ayuda de una psicóloga, de una terapeuta o de alguien mayor que los canalice, pues para poder aprender a manejar las emociones. Entonces, dentro de los personajes, además del amigo rockero, que es muy simpático, Laura tuvo finalmente que pedir ayuda a una psicóloga, además siempre apoyada por su mamá, porque también aquí es importante, creo que los adolescentes aprendan a pedir ayuda, saber a quién pedirla, por supuesto, pero los adultos tienen que reaccionar cuando un adolescente tiene problemas, ¿no? Entonces, bueno, además de toda esta explicación tan pedagógica y doctrinaria, creo que el libro lo que me interesa más, pues es que lo disfruten, que lo lean, que si conocen a alguien que tenga esta práctica, aprendan a entenderlo. Y si no tienen ningún tipo de práctica de este tipo de situaciones, pues conozcan, ¿no? Conozcan qué sucede y además que se diviertan leyendo. Yo creo que lo más importante siempre es sentarse, ahora sí que atraparse por la historia, aprender, pero sobre todo disfrutar, que hay muchos mundos alrededor nuestro, ¿no? Si solamente nos limitamos al mundo personal, pues nuestra vida es muy limitada. En cambio, si leemos, si conocemos otras biografías, otras maneras de afrontar los problemas, pues las cosas son diferentes, ¿no? Nos volvemos mucho más amplios de criterio, más interesantes, más perceptivos a las necesidades de los otros, ¿no? Entonces, les platico que ya tenía el libro, ya tenía la historia, ya tenía mis personajes, tenía los testimonios, hice ahora sí que una mezcla con todo esto para inventar el universo de la novela Viviendo al Filo, pero ahora necesitaba publicarla. Entonces, fíjense que fui con la editorial El Naranjo, que es una editorial que se anima también a tratar estos temas, porque no todas las editoriales les gusta de repente meterse a temas tabú. Y El Naranjo es una editorial que debo de decir que, además de que es anuncio, pues se anima mucho a explorar temas que normalmente otras editoriales le tienen cierto resquemor. Y El Naranjo, la editorial que les platico, tiene un departamento de edición y de dirección. Y ellos, al leer la novela, son quienes deciden qué ilustraciones debe de ir en la novela. Fíjense que es muy interesante porque los libros, no nada más está el escritor, que yo ando aquí muy contenta platicando con ustedes, sino que hay mucha gente involucrada en la creación de un libro. Entonces está el escritor, evidentemente, pero también está el editor, que es una persona que trabaja en una editorial, que lee el texto o el manuscrito y decide qué ilustrador le puede ir muy bien al tipo de narración que está planteando el escritor. Entonces, la editora, en este caso Ana Laura Delgado, asistió a una feria muy importante, la Feria de Frankfurt, que es una feria de libro que se lleva a cabo en ese lugar, y ella todas las tardes se dedica a recibir los portafolios de los ilustradores. Fíjense qué interesante, hace citas con muchos ilustradores de todos los países para conocer el trabajo, no nada más de los artistas locales mexicanos, sino de todo el mundo. Y me contaba que ya estaba cansada de estar revisando manuscritos tras manuscritos. Y ya estaba a punto de irse cuando llegó una chica muy joven, como de 20 y tantos años, a mostrarle su trabajo. Ya dijo, bueno, pues ya es la última, ya me voy a cenar muy a gusto. Y que se pone a ver el manuscrito y le encanta.
y decide, tú vas a ser la ilustradora de un texto que acabo de recibir. Y me gustaría compartirles con ustedes el punto de vista de esta ilustradora, que además es suiza y que desde ese lejano país envió las ilustraciones. Entonces, si me permiten, voy a intentar pasarles presentar ahora toda mi pantalla. A ver, tengo que poner esto en chiquito y esto en grande. ¿Lo ven? No. Ahí está. No, todavía no. Espérenme, ahí voy. Ahí va ya. Ahí va, sí. Listo, ya va. ¿Se está cargando? Sí, listo. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya. Va. Sí. Sí. I come from cold Switzerland and I'm 26 years old. I met Anna Laura in spring at the Children's Book Fair in Bologna. And later I was informed that I can illustrate the book Viviendo al Filo by Vivian Mansour. When I heard about the topic, I was very excited because I like taboo topics, because everyone wish to read and hear about it, but nobody likes to speak about it. Also for my drawings, it was very interesting because overcoming my own inner limits feels very liberating. When I received the text, I had to translate it with Google Translator. But it was not a problem. I liked the text so much that I read it in a very short time. And to be honest, I felt like back in my youth, and still as an adult, I can see myself in the protagonist, Laura. I like the precise choice of words by Vivian Mansour to explain the world from Laura. It was very important to me that I could feel the way the protagonist feels. Laura's mood should be noticeable in the drawings. You can see in the drawings how Laura feels through her facial expression. Her face is a mirror for the situation. The reader can empathize with her. And until the end, I didn't have the suitable face for Laura. I first drew the surrounding, and only in the end I gave her a face, because there is also no exact description about her look in the book. It is also important to see Laura's position in society. Laura seems like a victim in her family, and she had to overcome many of her fears. She was also a rebel because she accepted the absurdity of adult world, and she get adult friends and learned how to take responsibility of her brother. This combination of the strange things and reality was also very important in my drawings. You can see very funny faces next to realistic faces. I just wanted to show how the world seemed to Laura. Laura's thought world is very profound. It was very important for me that the illustrations are like metaphors for her feelings. The negative thoughts overwhelm Laura, and so do my illustrations overwhelm the reader, because they are full of details and full of objects, and objects sometimes overlap, and the reader is asked to process these informations and to find the stories in the illustrations. Sometimes you see movement, sometimes you see doublings, and there is a feeling of time too, and movement. With graphite, I can draw very soft lines, soft shapes that you nearly can't see.
And I can also draw with erasing, and I can depict the impulsive moods of a teenager with the strong lines with powerful graphite. The gentle line symbolizes her understanding, loving character, and the rough graphite lines stand for the anger and pain and the inner tension that Laura feels. The book Viviendo al Filo is my first published book, and the El Naranjo team guided me very well, and they sent me a lot of pictures and informations, because often I didn't know how it looked like in Mexico because I've never been there. For example, the houses here in Switzerland, they look completely different than the one in Mexico. And I wanted to do my best that my illustrations are as authentic as the text of Vivian Mansour is. And maybe at first I was a little afraid to combine my fictional world with Laura's world. But then I had overcome this fear, and I realized how interesting and great it was to create the world around Laura. I was actually completely free in my drawing, and I love to research in the internet. And when I saw the pictures about Mexico, I liked the country more and more, and I felt similar to Laura, who was allowed to explore a new world. And sincerely, I hope that the young people reading that book, that they also feel like entering a new world and feel freed from their fears and worries. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Interesante, ¿no? Les platico algo también muy simpático. Como podrán ver, ella es de Suiza. Entonces, algunos referentes mexicanos no los entendía muy bien. Entonces, en alguna parte de la narración yo había puesto, pues, que Laura iba a una fonda. Entonces, las ilustraciones que nos mandó de la fonda era, gana de cuenta, un chalet suizo elegantísimo. Y le dijimos, no, tiene que ser algo mucho más sencillo. Pero me gustó mucho porque ahora ustedes tienen la gran virtud y la gran ventaja de que pueden trabajar a distancia con gente de otros países. Antes esto era muy complicado, se podía llevar a cabo, pero imagínense, era enviar los textos, que alguien los tradujera, enviar de regreso las ilustraciones. Ahorita todo es muy instantáneo. Y además, qué bonito que esta chica, que es su primer libro, además es joven, que eso me gustó mucho. Y sus ilustraciones, si tienen ustedes también la paciencia de observarlas, tienen muchos detalles muy, muy interesantes. Por ejemplo, ella menciona el grafito, que es justamente el lápiz convencional que todos utilizamos para dibujar, y que ella de repente también utiliza la goma para poder borrar y hacer sombras diferentes que a lo mejor no puede adquirir con otra técnica. Y bueno, la portada, que es espectacular, la portada es muy, muy impactante. Fíjense que lo más difícil para un escritor y para un editor es justamente la portada y el título de los libros, porque tiene que ser lo suficientemente atractivo para que a ustedes se les antoje en la biblioteca del Terranova acercarse y verlo. Pero tampoco tiene que ser tan obvia la portada y el título que ya revele toda la historia de un vistazo. Entonces es lo más retador para nosotros, es la portada. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que me quieran decir, alguien que ya haya leído por lo menos una buena parte del libro. Ya Blanquita nos adelantó, nos había dejado tan picados, Vivian, que yo la mera verdad ya le pedí a Blanca el libro, ya lo leí, me encantó, te felicito. Y creo que cuando Blanquita lo estuvo leyendo con los jóvenes la semana antepasada, todos se quedaron a la expectativa porque aparte Blanquita le dio el toque especial de dejarnos en un momento cuando Laura toca el hombro de su papá por primera vez, cuando él se encuentra en la construcción, y el papá voltea y nada más ella se presenta, y ahí Blanquita les dejó la lectura.
Y le pedían, Blanquita, más tiempo, más rato, más todo, y no, Blanquita hizo lo correcto en meterles esa curiosidad. Tal nos metió la curiosidad que le dije, yo pido el libro. Entonces, aquí lo tengo, te felicito de verdad, me gustó muchísimo, y sobre todo, como dices tú, Vivian, quitar a los jóvenes de un capelo fantasioso de que todo es muy bonito, de que nada existe en el mundo, y ponerlos en algo real, muy duro y desgraciadamente muy verdadero. Así que por mi parte, de verdad, te felicito. Ay, muchas gracias, Irene. Y déjenme contarles algo sobre lo que está diciendo la maestra Irene. En el testimonio que yo recabé, hubo un final feliz. Tan es así que el día que yo presenté este libro en un evento de la feria, esta chica que se llama Fernanda fue a la presentación a dar su testimonio con mucha valentía. Entonces me gustó que en la historia de la vida real hubo un final feliz. Finalmente, Fernanda pudo solucionar su problema. Yo transformé el final de manera más poética. Me han dicho que es un final perfecto. Espero que lleguen al final para leerlo. Pero también creo que los adolescentes pueden sacar una fortaleza de sí mismos cuando están bien orientados, bien apoyados, con el muro de contención que es el amor de sus padres, o por lo menos de uno de ellos, o de un adulto que los simbolice. Entonces yo creo que también es importante saber que los adolescentes tienen un poder muy especial. Claro, tienen siempre los sentimientos muy magnificados. Todos fuimos adolescentes y sentíamos en aquel entonces todo multiplicado al 1000%. Por eso mismo los libros tienen que ser una buena compañía para los adolescentes. Yo creo que los niños tienen efectivamente muchos estímulos visuales, libros hermosísimos, muy bonitos, pero para un adolescente un libro es una gran compañía, un gran referente. Y siempre he dicho que, como dicen, los cuentos de hadas no le dicen a los chicos que los dragones existen. Lo que los cuentos de hadas les dicen a los lectores es que los dragones pueden ser vencidos. Y yo creo que el problema del cutting es un dragón que puede ser vencido. Y si no tienes esta práctica, bueno, no importa. Sumérgete en este libro que tiene temas fuertes, efectivamente, tabús, pero también tiene temas muy ligeros. Como les digo, el amigo de Laura es rockero, entonces tiene muchas anécdotas muy simpáticas sobre rock. Hay unos personajes tatuados también, porque de repente tenemos... Pero no, como que no me leyó, mire, le escribí aquí. No. Es que no la tengo en el... Entonces, perdón, el tema de los tatuajes, que también es un tema tabú de repente, también pongo a unos personajes tatuados. Sí. Ay, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que ¿puedes dejar de presentar para verte en grande? Sí, o sea, sí, ya. Dale, donde dice dejar de presentar. Dejar de presentar. Ándale. Muchas gracias, perdón. Sí, estamos en lo de los tatuajes. Perfecto. Bueno, entonces, como les digo, también me metí unos personajes tatuados, que también es un tema fuerte, ¿no? Un tema mucho más común. Antes era muy raro ver a alguien tatuado, ahora ya es mucho más común. Hay una frase muy bonita de un poeta francés llamado Paul Valéry, que dice que la piel es lo más profundo del ser humano. Y es cierto, ¿no? A veces la gente usa el cuerpo como un lienzo, quizá para manifestar cosas interesantes como tatuajes memorables, pero también, como en el caso de la gente que practica el cutting, como señales de dolor y como heridas que no supieron expresar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta por ahí que alguien tenga? ¿Algún comentario? ¿Algún valiente? Que Miriam, que Irene nos termine de leer el libro. Okay. Bueno, no sé, a mí me gustaría también que lo compraran, porque como dice Vivian, en un momento dado esto les puede servir a ustedes muchísimo, jóvenes, y sobre todo siempre tener la confianza en casa, ¿sí? Nunca van a estar solos, y si por algo hay una dudita ahí en casa, de verdad creo que todos los maestros a su alrededor estamos capacitados para poderlos ayudar y decirles en todo momento no están solos. Sí, y además, y si no lo practican, también es una novela, insisto, fácil de leer, con momentos dramáticos, pero también con momentos humorísticos, ¿eh? Cuando te quieras, no te pongas nerviosa. Oigan, aprovechen esta semana, vayan a Gandhi, cómprense el libro, porque ahorita les van a hacer un descuento.
Y ahorita Gandhi trajo los libros especialmente para ustedes, para el Terranova. Entonces, vayan a Gandhi y aprovechen para comprarlo, para que lo terminen de leer. Tengo Y una alguna pregunta. pregunta relacionada a alguien que quiera ser escritor, que le guste dibujar, alguien que sea Emilio pregunta. escritor. Sí, también, aparte del el libro ese, el de la autora, no sé cómo se llama, Ajá. ¿vamos a poder comprar otros libros? Y de la autora están todos los libros en Gandhi, para que los vayan a ver. Y puedes comprar todos los que quieras, cualquier otro. Tengo alrededor de 20 libros, así que alguno te va a gustar. Y tengo de muchos temas. Yo tengo una pregunta. Libro para adolescentes, pero tengo muchos libros para niños. Tengo libros, imagínense que tengo un libro donde el protagonista es ni más ni menos que un pedo. Entonces, pues imagínense, es un libro muy diferente el que estoy presentando el día de hoy. Ricardo tenía una pregunta. Muy bien. Ricardo, ¿te escuchamos? ¿Cuánto te toma hacer un libro? Ah, buena pregunta, Ricardo. Fíjate que varía mucho. Hay libros que salen muy rápido. Por ejemplo, el que les cuento del pedo, pues lo escribí en una tarde porque es un cuento muy cortito. Pero cuentos más extensos me tardo alrededor de 4 meses, 6 meses. Hay que investigar mucho, como les digo. No es nada más sentarse en la computadora, esperar que las musas bajen mientras me como una manzana. Uno tiene que estar, ahora sí que disciplinadamente, pues trabajando, teniendo ideas en la cabeza, que te estén rondando. No todo lo que uno escribe es publicado. Hay cosas que uno escribe que pasan los días y los revisas y dices, híjole, como que esto no está padre, así que mejor lo dejo descansar y no lo publico de inmediato. Pero varía mucho. Fíjate que un amigo mío, que a lo mejor ustedes conocen, llamado Francisco Hinojosa, de repente decía que nada más tenía el título del libro, pero no tenía el desarrollo, ¿no? Entonces, pues varía mucho, pero en promedio yo creo que son entre 4 y 6 meses para una novela extensa como la que tienen ahorita ustedes. Ay, Juan Pablo. Pues sigue de comentario Regina, luego Abril, luego Juan Pablo y luego Álvaro. En ese orden, chicos. Muy bien. ¿Qué consideras que es lo más así como, en lo que más, así como lo más duro que haces como escritora? Es que yo quiero ser escritora. Ay, ¿quién es? Porque no la veo. Ah, Regina, ¿quieres ser escritora? Ay, qué bonita pregunta. Bueno, yo creo que, fíjate que mi trabajo es muy placentero. Yo tuve la suerte que desde un principio supe que quería ser escritora y que el placer que yo sentía al leer un libro, quería transmitirlo al escribir para otros. Entonces, yo siempre digo que quizá el escritor no llega en un BMW a las escuelas, ni tiene una mansión, pero trabajar en lo que te gusta es una garantía de felicidad. Todos ustedes, igual que Regina, tienen que buscar en ustedes mismos qué es lo que les gusta hacer ahorita, qué es lo que les apasiona, qué es lo que les divierte, para que ojalá en un futuro eso se convierta en su profesión. Y además, vivir de tu trabajo es muy bonito, Regina. Compartir el placer que uno tiene al jugar con las palabras, yo creo que tú y yo entendemos muy bien eso. Jugar con las palabras es maravilloso. Entonces, realmente lo duro no ha sido escribir y publicar y todo eso. Pues no he tenido realmente ningún obstáculo. Te voy a pasar un tip, Regina. Si tú quieres ser escritora, hay muchas convocatorias para escribir cuentos para niños escritos por jóvenes como tú. Y te voy a contar un secreto. Mi primer libro que escribí fue gracias a un concurso, una convocatoria pública que yo vi en el periódico, donde lo organizaba la Feria Infantil del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, que tú podías participar no con tu nombre, sino usando un seudónimo, o sea, un nombre falso, y en un sobre aparte tú ponías tus datos reales. Entonces yo estaba en una oficina trabajando, vi esa convocatoria y decidí probar suerte, Regina. Y fíjate que tuve tan buena suerte que la publicación que yo mandé fue la ganadora. Y yo siempre he dicho que los concursos son muy honestos, porque yo no conocía a nadie, ni al jurado, ni a nadie, y yo gané.
Y ya cuando vi el libro publicado, decidí que esa era mi función en la vida y abandoné el trabajo que tenía y me dediqué a ser escritora. Entonces, si tú quieres ser escritora, busca en internet convocatorias para escribir cuentos para niños. Es más, yo de repente en mi Facebook también las pongo, donde finalmente los participantes sean chicos como tú. Y prueba suerte, ¿no? No se pierde nada. Sigue Abril. Abril, háganme así para saber quiénes son. Abril. Hola, Vivian. Enséñame tu manita, ¿dónde estás, Abril? Abre tu cámara, Abril. Sí, ya te vi. Tengo la pregunta. Sí. ¿Cómo llegaste a ese momento, bueno, a tu fama? ¿Cómo hiciste para llegar a esa altura? Pues fíjate que más que, te agradezco la pregunta, más que fama, como le platicaba yo a Regina, empecé publicando gracias a este concurso. Y cuando vi el libro publicado, que se llama El peinado de la tía Chofi, que hasta la fecha sigue circulando mucho, decidí que ese era mi camino. Entonces, probé suerte con 2 concursos más que también gané. Y a raíz de eso, ya las editoriales me empezaron a pedir colaboraciones y hasta la fecha ya tengo, te digo, alrededor de 20, más o menos 20 libros publicados. Pero más que la fama es el gusto de estar, por ejemplo, este día con ustedes compartiendo. Eso finalmente es muy satisfactorio y muy bonito saber que uno, por su trabajo, pues conoce a amigos lectores como ustedes, a los maestros, a los bibliotecarios, y eso es algo, pues, que le llena a uno finalmente el espíritu, ¿no? También tú cuando tengas a lo mejor tu profesión, también te va, más que la fama, lo que te va a gustar es sentir que eres útil a la sociedad y que estás haciendo algo que te llena a ti y que puede complacer también a otros, ¿no? Seguía Álvaro, Mateo, Ana, en ese orden. Álvaro, presenta. Primero Mateo, luego a ver si, ¿verdad? Sí. ¿En qué te inspiras para escribir los libros? Pues buena pregunta, Álvaro. Pues yo me inspiro de todo. Me inspiro, como buen escritor, siempre estamos a la cacería de ideas. Así como les platiqué que en el club una señora llorando me dio el tema, me dio la idea, pues todo puede ser el detonador de una inspiración. Como les platico, el cuento del pedo, yo no sé, seguramente en sus casas no sucede eso, pero en mi casa siempre hay malos olores flotando por ahí, donde nadie es nadie admite quién es el culpable. Entonces, hasta un mal olor puede ser motivo de escribir un cuento y de hacer una narración. El chiste es que sepas ocupar las palabras precisas, pues para poder transmitir esa emoción. Pero todo puede ser sujeto de un cuento, como les digo, un mal olor, una conversación, una fotografía, por ejemplo, algún niño, por ejemplo, está Ricardo, que lo estoy observando comiéndose su manzana, a lo mejor a Ricardo de repente lo uso como personaje, así que tenga cuidado. Juan Pablo y Ana Cristina. ¿Yo empiezo? ¿Dónde está Juan Pablo? Juan Pablo. Bueno, a mí me gustó mucho tu libro porque en verdad de cambiar a ser un niño a un adolescente es todo un mundo diferente ser adolescente que un niño, porque cuando eres niño tú no entiendes el mundo real en sí y cómo es. Ya cuando vas creciendo y madurando en un adolescente, te vas empezando a dar cuenta de qué es el mundo real y cómo impacta este mundo tan no terrible, pero hay muchos conflictos y todas esas cosas, y de una vez cuando te des cuenta de todas las cosas que pasaron en el mundo o que están pasando, es un mundo diferente que un niño, porque un niño piensa que el mundo es flores, arcoíris, perros y gatos, pero cuando ya te vas dando cuenta, el mundo es literal como lo ves y como lo sientes y como es, y es un cambio muy especial porque luego los adolescentes temen a deprimirse por cómo es el mundo, se ponen deprimidos porque sienten que no pertenecen en el mundo, no pertenecen aquí porque no tienen, no sé, valor. Entonces, para sentir al menos algo, hacen cutting o hacen algo. Normalmente yo cuando estoy triste solo escucho música, pero
Otras personas sí están en su cuarto encerrados haciéndose Putin porque luego se dan cuenta pues que ya hay cosas peores. Y luego también hay personas que están como pasando por cosas terribles, enfermedades con su mamá, conflictos familiares, divorcios y cosas así. Y cuando eres adolescente te va a pegar aún más y te va a dar aún más depresión, pero cuando sí te das cuenta que es un mundo más o menos terrible, sí impacta fuerte. Y me gustó mucho que hiciste este libro para expresar de una forma, cómo es el mundo y cómo se sienten ese personaje que creaste y cómo se siente en su mundo, porque cada quien tenemos mundos distintos y sí se me hace muy padre que hiciste un libro así. Ay, Juan Pablo, qué inteligente comentario. Te agradezco mucho de veras cómo has resumido efectivamente el punto de vista de los adolescentes, porque efectivamente en esta época que todos hemos vivido, pues somos muy sensibles, mucho más sensibles que en otras épocas de nuestra vida. Tenemos más conciencia, como bien dices, de lo que sucede. No es lo mismo, por ejemplo, cómo procesa la pandemia un chiquito a cómo lo están procesando ustedes, que tienen más información, están más conscientes de las noticias. No es lo mismo, ¿no? Pero también creo que el adolescente es un proyecto en proceso, en construcción. Ya finalmente con los años, me imagino que se van balanceando también las hormonas y también los sentimientos cobran otro cauce, ¿no? Pero me gustó mucho y te agradezco mucho tus palabras, me han emocionado, ¿eh? Me han emocionado. Sí, nada. ¿Quién seguían? Analí. No es cierto, es que ya están comentando mucho en el chat, chicos, ya hasta se me perdieron. Ya les había dicho quién seguía, Ana Cristina y luego, ahorita, Juan Pablo otra vez. No, pero sí ya Juan No, Pablo. si ya Juan Pablo ya pasó, mejor pasamos a Ana Cristina y luego Paula. Y luego José María. Me gustaría que me hagan así para conocerlos, porque como no veo. Es Ana Cristina, ya vi. Prendan su cámara, chicos. Ana, prende tu cámara, ese cochinito no eres tú. Hola. Hola. Hola, Ana. Hola. Mi duda es, ¿de qué otros temas difíciles te gustaría escribir o has escrito para esta etapa de adolescentes? Bueno, fíjate que no es que yo me busque siempre temas difíciles, ¿eh? Yo creo que más bien son temas tabú, que no es lo mismo. Por ejemplo, tengo un libro que se llama La mala del cuento, que también es como para un poco, que le llaman primaria alta, como para sexto de primaria, donde ahí, Ana Cristina, me meto también en 3 temas complicados. Anorexia, muerte y familias y madrastras. Menstruación. Me metí en 4 temas complicadísimos. Pero ese cuento, curiosamente, es un cuento mucho más ligero que porque efectivamente es para primaria. Y en 50 cuartillas, pues me metí en todos esos temas, pero también es un libro que, curiosamente, mucha gente, aunque ha reído, ha llorado, cosa que yo no lo tenía previsto, te confieso. Me ha sorprendido que la gente ha llorado mucho con ese libro, porque como te digo, normalmente mis temas son mucho más, mis situaciones son mucho más humorísticas. Pero no es que yo busque un tema dramático o un tema tabú, sino que los temas me llegan y según lo que yo quiera tratar, desarrollo el texto, ¿no? Gracias. A ti, Ana. Paula, ¿tenía un comentario? Hola, pues nada más quería comentarte que pues me da mucho gusto que ahora hagan como libros de este tema, porque bueno, de hecho no es muy común, o sí es común como que casi no los conocemos, pero me gusta porque normalmente, como dice en el libro, pues hay otros temas con lo que los adolescentes se pueden expresar, que no todos son buenos. Pero me gusta mucho que en esta ocasión es con un libro, que sienten que un libro los puede entender, porque eso los puede guiar a otros libros, que pues en verdad es un mundo maravilloso. Y pues a mí me encantó mucho tu tema y me gustó mucho cómo escribiste el libro, porque a mí me gusta mucho leer como libros humorísticos, pero como nos lo contó Blanca, pues me gustaba mucho porque tenía
como dos toques que a mí me encantan, que son como lo dramático de un libro irreal y también lo humorístico. Entonces, muchas felicidades, me gustó mucho este libro. Ay, muchas gracias, Pau, muchas gracias. Que hasta en el libro les voy a decir algo que Paula a lo mejor ya sabe, que hasta menciono la marihuana, que en mi época un libro para adolescentes no se atrevía ni siquiera a mencionar la palabra marihuana, era totalmente increíble, ¿no? Pero bueno. Era tabú. Sí lo vimos, ¿verdad? Cuando se hicieron ese viaje. ¿Cómo andas, Vivian? Mira, tenemos aquí en la fila de preguntas a José María, a Mateo, a Alexis, Sofía y a Dani. Pero el tiempo está, ya estamos por terminar. No sé tú cómo andes, si te quieras seguir un ratitito más para continuar. Yo me sigo, pero creo que hay que hacer otro link, ¿verdad? ¿O no? Sí, no, aquí mismo seguimos. Perfecto. Si tú les contestas, pues entonces sería 10 minutos para todos, chicos. Entonces, ahí van, ya no los menciono. Si no prenden su micrófono, se quedan fuera. Para que le pregunten a Vivian, José María, Mateo, Alexis, Sofía y a Dani, en ese orden, ¿sale? Ahí está José Hola, María. Vivian, yo soy Chema. Sí. Y a mí me gustó mucho que hicieras un libro ya para niños más grandes, gente ya con otro nivel de madurez, porque luego en muchos lugares nos siguen tomando como niños pequeños, nos siguen tomando como niños. Así que a mí me gustó que hicieras un libro que expresa lo que en verdad sentimos, cómo nos sentimos la gente de nuestra edad. Me gustó mucho. Ay, Muchas gracias. Gracias. Sí, porque además uno cree que efectivamente la infancia y la adolescencia son etapas armoniosas y perfectas, y pues no es así. Y en México, por ejemplo, a mi personaje, a Laura, pues hay muchas familias donde efectivamente el papá es ausente, y entonces esas situaciones, si no están bien manejadas a nivel familiar, pues sí implican una herida que te acompaña durante mucho tiempo si no la sabes resolver, ¿no? Y en México, pues es una situación mucho más común, ¿no? Gracias, Chema, muy bien, muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito que tú hayas escrito y por qué? Es Mateo, ¿verdad? Pues fíjate que todos mis libros me han dado cosas muy divertidas, Mateo, te voy a platicar. Mi primer libro lo tengo pues en el corazón porque fue el primero que inició mi carrera, que les conté que es El peinado de la tía Chofi, que gané un concurso y que por eso lo pude publicar, pero te voy a contar algo muy simpático. Tengo un libro llamado El enmascarado de lata, que es sobre lucha libre. Y fíjate que un luchador leyó el libro y se sintió muy identificado con la historia. Entonces quiso ir a su escuela, donde él había estudiado cuando era niño, una escuela muy pobre aquí en la Ciudad de México, y regresar como el alumno más exitoso de la generación. Entonces, imagínate, Mateo, que en el patio de la escuela puso un ring de lucha libre, trajo a sus amigos luchadores, dio función de lucha libre en el patio de la escuela, que era como un espejismo. Imagínate ver en el patio de tu escuela un ring de lucha libre, dio función, y al final hablamos del libro. Y entonces estuvo muy divertido que un libro convocara pues una situación así tan sui generis, tan rara, ¿no? Entonces también ese le tengo mucho cariño al enmascarado. Pero cada uno me ha dado cosas diferentes y muy bonitas, ¿eh? Cada uno tiene su trayecto y su camino. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Alexis, ¿sí preguntas o no? Claro, claro. Sí. Hola. Hola, Alexis. Mi pregunta es, ¿qué le recomendarías a los niños, a aquellos niños que no les gusta leer? Mira, oye, muy buena pregunta. Fíjate que te voy a platicar algo. En mi época, ahora sí, yo no soy tan grande, pero en mi época no había tanta variedad de cuentos ni para niños ni para jóvenes. Estaban solamente los libros clásicos, ilustrados de manera conservadora. Y ahorita tú, Alexis, y todos los compañeros, pues tienen muchas ofertas visuales, muchos formatos, muchos temas. Hay ferias de libro, hay bibliotecas en las escuelas. En mi época la biblioteca nada más tenía libros de texto para consulta, no había ni siquiera novelas, ni poesía, ni nada. Entonces yo creo que sí es importante que se atreva el que no lea, que se atreva a husmear, a hurgar en la biblioteca, bueno, ahorita no hay ferias, pero ojalá en algún futuro haya otra vez ferias de libro, en las librerías, buscar incluso
aplicaciones gratuitas en internet para leer libros y que lea lo que quiera, que no se deje influenciar por lo que está de moda o por lo que sus papás les dicen que lean. Si te gustan los libros de ciencia ficción, léete. Si no te atrapa en la primera página, abandónalo. Eso no importa, no es obligación. Un libro tiene que atraparte y ser un disfrute, no ser una obligación, ni algo que tengas que terminar porque estás obligado a terminarlo. Tú tienes que querer terminar ese libro. Y como te digo, hay muchas opciones ahorita para leer de todo temas. Hay libros muy hermosos. Hay novelas gráficas, por ejemplo, cómics. Puedes leer cómics, puedes leer historietas, que también es un género padrísimo que se ha explorado de manera muy, muy profesional. Entonces yo creo que sí es importante que de repente los dejen al que no le gusta leer mucho, que se dé la oportunidad de explorar un tema que le gusta, un formato, y también que se dé el lujo de decir, pues no me gustó y lo voy a dejar y voy a intentar con otro, ¿no? Vivian, permíteme tantito. Justo eso que acabas de mencionar, jóvenes, es lo que va a continuar con nosotros en la próxima unidad. Novela gráfica o cómics. Así que creo que tenemos aquí una vasta gama de futuros escritores. Gracias, pero sí quería comentarlo. Déjame enseñarte a ver si lo tengo a la mano. Espérenme, porque tengo una portada de un... A ver. Mira, este libro no lo escribí yo. Se llama El complot mongol, que es como de misterio, y es una novela gráfica publicada por el Fondo de Cultura Económica, buenísima. Entonces, ahorita muchos editoriales están efectivamente explorando la novela gráfica con temas tradicionales, de detective, de misterio, y van a estar encantados, van a estar muy contentos. Muy bien, maestra, qué bueno que lo menciona. ¿Alguien más? Sofi. Sofi. Si ya se fue Sofi, sigue a Dani. De todos los libros que has escrito, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Quién está hablando? Enséñenme. Yo, Sofi. Sofi. ¿Me puedes repetir la pregunta, Sofi? Perdón. De todos los libros que has escrito, ¿cuál es el que más te ha gustado? Pues como te digo, cada uno me ha dado algo diferente y algo divertido, ¿no? Ahorita me ha gustado mucho platicar con adolescentes como ustedes, que era un público que yo no conocía y que ha resultado muy satisfactorio. Pero para mí me puedes preguntar qué libro me ha gustado que no haya escrito yo. Por ejemplo, les recomiendo mucho Antonio Malpica, seguramente Blanca ya lo conoce. Es un autor buenísimo, mexicano, de libros, también ha publicado muchísimo y son libros muy, muy buenos. Entonces los recomiendo mucho a Antonio Malpica, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí a Dani. Sí, tenemos muchos libros de Malpica aquí también, chicos. Fíjense que, antes de que me platique a Dani, me ha tocado ir a otros países, por ejemplo, a presentar libros. Y fíjense que estoy, por ejemplo, en España y escucho a los españoles que tienen mucha fama, que son grandes escritores para niños y jóvenes. Y yo digo, oye, aquí en México, cualquiera de mis colegas supera de veras el nivel de escritores de otros países. En México hay de veras gente súper talentosa, tanto escritores como ilustradores, que no le piden nada a ningún otro escritor de otro país. Entonces, también eso me da mucho gusto decir que, por ejemplo, que Toño, que Jaime Alfonso Sandoval, hay colegas buenísimos y, bueno, ilustradores ni se diga. Entonces, también ustedes, muchachos, en sus profesiones que algún día van a tener, no se sientan menores que otros países, porque de veras México tiene todo para ser una potencia en cualquiera de los ámbitos y en el literario ni se diga. Sí, perdón, estábamos con Dani, ¿no? Sí. No sé si hayan hecho esta pregunta y si me escuchan medio extraño, pues es porque tengo la nariz mormada. Mi pregunta es, ¿cómo es el desarrollo de tu libro? Así como lo vas creando. Mientras lo vas haciendo, ¿cómo es su desarrollo? Oye, súper pregunta, Fíjate que un libro es como un mecanismo de relojería.
Mira, qué buena pregunta. Tiene que estar armado por capítulos y que cada capítulo tenga como una congruencia y que al mismo tiempo sea un buen enlace para el siguiente capítulo. Te voy a contar algo muy interesante. En la época de Charles Dickens, que era un escritor muy famoso de otra época, él entregaba sus libros por capítulos. Se entregaba el capítulo a donde se vendían periódicos y se entregaba por capítulo. Entonces, la gente tenía que estar realmente interesada en la historia para comprar la siguiente semana el siguiente capítulo. No se publicaba en ese entonces las novelas completas. Entonces, un día Charles Dickens, en uno de sus capítulos, puso al personaje que estaba colgado de un acantilado. Y entonces la gente no sabía qué iba a pasar en el siguiente capítulo, si el personaje se iba a caer del acantilado o se iba a salvar. Entonces, a ese sistema de suspenso se le llama cliff chapters, o sea, capítulos de acantilado. Entonces, lo que yo quiero con cada capítulo es que tú quieras seguir leyendo el que sigue, que no me abandones, que es la pesadilla de cualquier escritor. Entonces, yo tengo que formar muy bien los capítulos para que tengan suspenso, para que sean congruentes, para que tengan ritmo y para que no sean repetitivos, para que yo una información que ya di no la repita después. Entonces, todo tiene que ser un mecanismo de relojería mucho más sofisticado de lo que uno cree. No es escribir de principio a fin sin parar, sino que tienes que detener, editar, cortar, cambiar de lugar. Y bueno, ya con las computadoras, pues todo es mucho más fácil. Imagínate que Charles Dickens tenía que escribir todo a mano, con pluma antigua, ¿no? Pero muy buena pregunta, Dani, muy buena también. Muchas gracias, Vivian, y muchas gracias, chicos. Tenemos una última niña que quiere participar, Vivian, si no te molesta. Sería Marina, quiere hacerte un comentario y ya con ella cerramos, ¿sale? Bien. Es que me dio mucha curiosidad porque es que dijiste algunos libros y autores que yo ya he leído, como El enmascarado de Lata o El peinado de la tía Chofis o Jaime Alfonso Sandoval, que él vino a mi escuela pasada, el año creo antepasado, y leímos un libro que se llama Agencia de Detectives Escolares 2 y está muy bueno. Y la verdad me pareció que tu libro es muy interesante y bueno, cuando terminó de leer, pues todos nos quedamos como de, ay, no, por favor, sigue. Entonces, y también lo que dijiste, que tus libros son tus amigos, sí se me hace verdad, porque bueno, cuando me enojo, así puedo leer un libro y como que siento que me escapo a otro mundo y que ya es más tranquilidad, me tranquiliza. Entonces está muy padre lo que dijiste y pues muchas gracias. Ay, qué linda, Marina. Fíjate que tú como a mí, ahorita que hemos estado pues tanto tiempo enclaustrados, pues los libros han sido una gran ayuda, igual que Netflix, porque tampoco es una cosa en lugar de la otra. Yo estuve viendo series en Netflix, pero también leer ha sido un gran refugio y un gran entretenimiento, como efectivamente para viajar y para evadirte también de la situación que no es fácil para nadie. Tampoco podemos decir que todo está perfecto y que la nueva normalidad es maravillosa, pero sí ha sido un buen refugio y una buena medicina los libros, como bien dices, ¿no? Entretenerte con un libro está padrísimo. Gracias. Pues chicos, ya tenemos que terminar porque algunos de ustedes tienen clase. Un momentito, porque tengo la curiosidad. Dice Analí que ella ya ha escrito libros. Quisiera que hiciera algún comentario. Analí, por favor. Quiero darle la oportunidad a Analí, porque sí me interesa muchísimo esto que dice. Ella ya ha escrito libros. Entonces, Analí, adelante. Pues solo he escrito de acción, porque me gusta mucho la acción. Ya no la escuché. Creo que ya quitó el micrófono, ¿verdad? No sé si había mucho ruido en su casa, pero Analí, adelante, por favor. Adelante. Exprésate. Anímate, Analí. Pues me gustan mucho los superhéroes y todo eso. Ok. Y pues entonces me invento
superhéroes y todo eso. Y luego me invento toda la historia literalmente y luego se me ocurren cosas y lo anoto en una hoja o algo, pero lo escribo en la compu el libro por ahora. Y luego cuando lo quiero seguir le pido a mi mamá porque esta es la compu de mi papá. Ok. Oye, pues muy bien, Analí. Quizá puedas, en algún futuro te conviertas en guionista de películas, que también es una manera de escribir y también es una profesión. Ser guionista de películas de acción, me parece muy bien. Jaime Alfonso Sandoval, que lo mencionó también Marina, en un principio quería estudiar cine. Por eso sus novelas también son de mucha acción, si te fijas. Entonces, pues muy bien, Analia, ojalá un día pueda yo leer tus escritos. Si quieres te mando el link. Sí. Si quieres a través de Blanca, mándamelo. ¿Va? Ok. Va. Dale, chicos, pues yo sé que todos te quedaron con muchas ganas de hablar con Vivian, pero ya saben que pueden hablar con ella a través de sus libros. Así es una forma en la que también pueden escucharla, ¿no? Leyéndola. Entonces, bueno, pues para mí fue un honor, y aquí está Mago conmigo también, fue un honor poder acompañarlos y presentarles a esta fabulosa escritora. Y pues yo creo que con esto nos despedimos, que estén muy, muy bien, y muchísimas gracias a la maestra Irene, y sobre todo muchas gracias a Vivian. Y a todos. Gracias. Y pues bueno, como Vivian seguramente ya está escribiendo algunos otros libros para adolescentes, entonces tengamos la certeza y que esto quede como una invitación, Vivian, a que en cuanto se pueda, la próxima vez tus libros de chicos, bueno, los vengas a visitar en vivo y a todo color. Claro. Y aquí te los presentamos. Así será, es un compromiso, ¿eh? Así será. Muchísimas gracias, Vivian. Ha sido padrísimo escucharlos a ustedes, niños. ¡Wow! Felicidades, estoy feliz y orgullosa de ustedes porque todos son unos grandes lectores y lo están, de verdad que lo demuestran de una forma increíble. La verdad, felicidades. Irene, gracias. Y pues, Vivian, nos vemos al ratito en la próxima presentación. Vale, hecho. Muchas gracias. Me gustó mucho el libro. Oigan, asómense para tomar una foto, ¿no? Asómense todos, pues. Pero prendan cámaras, jóvenes. Prendan sus cámaras. Me voy a quitar tantitito. Muchas gracias. Y sonrían. No se vayan. Todo. Asómense a su cámara. Y una sonrisa. A ver, nosotros les decimos cuando sonríen. Yo les aviso, a la 1, tú nos dices. Ay, nos faltan Isabela, Abril, asómense, Alejandra. Ya se están saliendo. Enrique Freeman, asómate. Eso. Ya casi, nada más es para una foto y nos vamos. Ok. ¿Están listos? ¿Sabes? ¿Sí? Ok, a la 1, a las 2, whisky. Tú y yo no estamos, güey. Gracias, bye. Los quiero, niños, me alegra verlos. Gracias. Gracias. Adiós. ¿Cómo es que no salen? Gracias. Bye. Y yo con el micrófono.